Vampirella es una de las vampiras más conocidas del cómic y no es para menos. Después de todo, teniendo historias tan buenas, diálogos tan profundos y unos poderes tan bien pensados, merece un lugar especial en la mente de todos los fans del cómic. Así que ahora vamos a analizar la historia de esta gran heroína. Así que, comencemos. Vampirella fue creada por Forrest J. Aikman y por Trina Robbins y tuvo su debut en septiembre de 1969 en el cómic Vampirella número 1. Originalmente Vampirella era propiedad de la editorial Warren Comics, donde protagonizó su propia serie regular que constó de 112 números y terminó en marzo de 1983. Esto vuelve a Vampirella la primer antiheroína en protagonizar su propia serie regular. Y bueno, por obvios motivos, Vampirella ganó mucha popularidad en esa época, llegando a ser considerada el emblema de Warren Comics y apareciendo constantemente en otros cómics de la compañía, y encabezando un macro crossover entre todos los personajes de la editorial en aquella época. Sin embargo, en 1983 Warren Comics quebró y los derechos de sus personajes pasaron a Harris Publication. Ellos publicaron un número especial titulado Vampirella número 113, que aunque se publicitó como una continuación de la historia, solo contenía reimpresiones de historias antiguas. Aparte de eso, Harris también lanzó varias miniseries desde 1991 hasta el año 2007. En esa época las cosas se complicaron bastante para Vampirella, pues aprovechándose de un vacío legal, James Warren logró recuperar los derechos de Vampirella al menos en parte, y siguió publicando cómics individuales de su personaje paralelamente a los cómics de Harris. Y ya para el 17 de marzo del año 2010, Dynamite Comics compró todos los derechos del personaje y comenzó una nueva miniserie que se lanzó en noviembre de ese mismo año, y posteriormente se lanzó una nueva serie mensual llamada Vampirella y la Legión Escarlata. Dicho cómic duró hasta el año 2014. Y ese mismo año se relanzó la serie desde el número 1. Esta nueva serie de Vampirella ha estado siendo escrita por Nancy Collins y se caracteriza mucho porque en este cómic vemos a Vampirella usando un nuevo traje. En su historia original ella era un alien del planeta Draculón, un planeta habitado por una raza conocida como Vampiric, que se alimenta de los ríos de sangre que existen en aquel mundo, aunque por desgracia estos ríos de sangre se están secando a causa de los soles gemelos que orbitan el planeta Draculón. Un día, una nave espacial se estrelló en Draculón. Vampirella fue a investigar lo sucedido y descubrió que los astronautas tenían sangre bebible en sus venas, por lo cual ella los asesinó y posteriormente robó la nave para viajar de regreso a la Tierra, donde planeaba alimentarse de los seres humanos. Pero eventualmente Vampirella se volvió buena y decidió defender a la humanidad de los vampiros malvados que asolaban desde las sombras. Según se nos narraba en este cómic, los vampiros habían sido creados por Drácula, quien era realmente un vampiric que vino de Draculón y que se corrompió debido a su poder. La mayoría de las aventuras, o más bien todas sus aventuras en Warren Comics, se centraban en la lucha de Vampirella contra los malignos seguidores de Drácula. Pero estas historias no fueron del gusto de Harris Publication, quienes le dieron un nuevo origen al personaje. Dicho origen puede ser visto en los cómics de Morning in America y Mysteric Walk. Aquí se nos dice que la primera mujer de Adán antes de Eva fue Lilith. Ella se negó a someterse a Adán, por lo que Dios la expulsó del paraíso. Una vez en la tierra del hombre mortal, Lilith dio a luz a miles de monstruos llamados vampiros que corrompieron el mundo. Al ver esto, Lilith se arrepintió y decidió volver al Edén para tener hijos puros que lucharan contra sus hermanos mayores vampiros. Pero por desgracia para Lilith, sus primeros hijos llamados Macbeth y Magdalena se corrompieron y se pasaron al lado oscuro. Vampirella fue su siguiente hija y aceptó luchar contra sus hermanos, pero Macbeth y Magdalena le lavaron el cerebro para hacerla creer que ella era una vampiric venida del planeta Draculón. Esta historia fue reescrita de nuevo para Vampirella Lives y Bloodlust. Aquí se nos dice que Draculón sí existe, pero que este no es un planeta, sino un círculo infernal habitado por vampiros, y que fue Lilith quien le hizo creer a Vampirella que Draculón era un planeta.
En estas historias, Vampirella y su novio restauran los ríos de sangre de Draculón, lo cual debilita muchísimo a Lilith, quien fue asesinada por Dios poco tiempo después. Todos estos hechos se expanden en la historia de Vampirella, fin del mundo. Aquí se revela que Lilith siempre fue malvada y que ella solo crió a su hija como una buena persona para que pudiera recuperar el corazón de la oscuridad, también llamado el corazón del ángel caído Malkuth, que se encontraba escondido en el interior de la lanza de Metatron, pues solo una persona de buen corazón podría recuperar el ya mencionado objeto. Aquí también se explica que el haber creado a tantos vampiros debilitó a Lilith, por lo que ella quería que alguien los exterminara para poder recuperar más de su poder, razón por la cual crió a Vampirella como una cazadora de vampiros. Y por último también se nos dice que Lilith usaba un espejo mágico para controlar los recuerdos de Vampirella, lo cual es la explicación para sus múltiples orígenes. Los cómics de Dynamite empezaban a partir de la muerte de Adam Van Helsing. La muerte de este personaje provocaba que Vampirella y Drácula se vieran obligados a trabajar juntos para luchar contra una facción de vampiros que se habían rebelado en contra de Drácula. A lo largo de esta serie vemos a Vampirella trabajando para el Vaticano y vemos de regreso a muchos personajes de Warren Comics que ayudan a Vampirella en su cruzada contra el mal. Después de estos argumentos, Dynamite relanzó al personaje en una serie llamada Vampirella Our Lady of Shadows, donde ella era un sicario del Vaticano, pero dicha serie no funcionó bien en ventas y tras su prematura cancelación se lanzó la serie de Vampirella Hollywood Horrors, donde ella es una alien recién llegada a la Tierra que busca ser una Scream Queen de Hollywood y vive junto a su novio Tristán y a su mayordomo. Y bueno chicos, esas son las principales cosas que yo quería contarles acerca de Vampirella. Díganme qué más les gustaría saber acerca del personaje y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.